Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Samira y en el video del día de hoy van a tener muchísima motivación para que limpien su hogar conmigo. Vamos a empezar con la cocina y para eso me gusta lavar la tarja donde voy a colocar los corotos de primero y ya después que esa tarja esté limpiecita proseguimos con los platos. Mi esponja para lavar los platos necesitaba un cambio, así que aquí la estamos cambiando. Esta sí me encanta porque no raya los corotos y todo me queda súper limpio. Así que bueno, mi jabonadura saben que es Brisol con acción de limón. Ligo los dos y con eso lavo todos mis platos. Ahora es momento de recoger la cocina. No coloco todos los corotos sucios de una vez en mi tarja porque como pueden ver el espacio es reducido. Si ustedes tienen bastante espacio lo pueden colocar y así no trabajan que si doble. Pero yo lo hago por partes, voy lavando por partes y así siento que se me hace muchísimo más cómodo. Y ahora es momento de lavar la cocina. El fin de semana freímos muchísimas cosas y siento que esa grasa estaba ahí pegada tanto en la cocina como en el salpicadero. Por eso decidí hacer esta limpieza extrema, que no es algo que usualmente hago, pero siento que sí lo necesitaba. Lo que hice fue echar en spray muchísimo desengrasante y bueno, con la esponjita lo tallé muy bien y ahora con ese pañito lo lavé muchísimas veces y lo fui retirando poco a poco. Tuve que lavar el trapito muchas veces y seguir pasando para asegurarnos de que quitamos muy bien todo el producto. Voy a probar este fabuloso nuevo que compramos, a ver qué tal en los mesones. Huele rico. Mini chorrito porque es fuerte. Y bueno, decidí sacar mi licuadora. Yo siempre la tengo guardada en el gabinete, pero bueno, ya que estoy incorporando más el color negro en la decoración, dije, ay Dios, pero si yo tengo una licuadora negra. Y agarré y la saqué en la cocina. Siento que se ve muy bien. Díganme ustedes qué les pareció. Y bueno, ahora vamos a seguir la decoración aquí. Lo que hice fue guardar las paletas de madera porque quiero cambiar como la base. Vamos a hacer esa manualidad muchísimo más adelante, así que recuerda suscribirte. Las coloqué ahí, pero después las guardé porque no me gustó. Quiero cambiar la base de esas paletas. Lo vamos a hacer, pero en un video más adelante. Tengo en mente una manualidad que siento que va a quedar muy linda. Bueno, en mi cabeza se ve espectacular. Ahí yo estaba tratando de que quedara, pero no. Al final lo guardé, señores. Bueno, muchachas, quité las paletas y saqué la licuadora. La voy a dejar ahí arriba. Nunca he tenido un electrodoméstico encima del mesón, así que bueno, vamos a empezar con la licuadora. Me gusta cómo se ve, o sea, me gusta. Y de aquel lado solamente dejé la plantita. O sea, tú entras a la cocina y se ve así. Quiero darle más toques negros a la cocina para que combine con la sala, ¿saben? Pero bueno,
Ahora vamos a seguir organizando esta sala que está hecha un desastre. Decidí prender el difusor. Le voy a colocar un aceite de vainilla que tengo, un aceite esencial de vainilla. Ay, que huele demasiado rico, me encanta el olor a la vainilla. Y bueno, eso me garantiza que mi casa va a oler súper deliciosa mientras voy realizando esta limpieza. Decidí cambiar el orden de las cosas para variar un poquito. De vez en cuando es bueno. Si no se tienen cosas nuevas, pues se cambian de lugar y así sentimos que tenemos un espacio renovado. Ahora vamos a seguir con el comedor. Para eso voy a empezar doblando esa bolsa que está ahí y recogiendo todas las demás cosas. Into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Ahora es momento de recoger toda esa ropa, de doblarla, porque sí, la había lavado el día anterior y bueno, ya estaba ahí esperando de que yo me dignara a doblarla. Pero bueno, para eso puse mi novela y ahí estoy viendo la novela y doblando al mismo tiempo. Fabuloso. Y bueno, yo organicé la ropa, quedó perfectamente todo organizado y solamente falta recoger los trapos del piso y vamos a hacer eso. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. Y bueno, yo sé que esto hay que hacerlo a primera hora de la mañana, cuando te acabas de despertar, vas y haces la cama. Pero señores, no todos los días estamos de ánimo, no todos los días son iguales. Y este día en particular no tuve ánimo de hacer la cama a primera hora. Eso no quiere decir que no la voy a hacer en ningún momento del día. Vean, era la tarde de ese día y dije, ay, bueno, voy a hacer mi cama ya. Estoy de buen humor. Y al finalizar de tender la cama no me puede faltar mi super spray fabuloso que hicimos en videos pasados. Esto hace que mi cama huela súper deliciosa por todo el día. Al día siguiente. Bueno, ya hoy es otro día. Miren lo que estoy haciendo. Almuerzo. Ay, déjenme volteo las tajadas. No se me vayan a quemar yo ahí hablando con ustedes, conversando. La tajada, no, todavía está pálida, Voy a charlar un momento.
Bueno, en la mañana pasamos toda la mañana haciendo diligencias porque teníamos que sacar un papel, Adrián y yo. Fuimos a hacer eso, él se fue ahorita a su trabajo y yo me puse a hacer el almuerzo mío de hoy y sería el almuerzo de mañana de Adrián, ya que yo le hago como que su almuerzo se lo guardo en una viandita y él se lo lleva al otro día, pero déjenme y volteo las tajadas, no se me vayan a quemar. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Bueno, de almuerzo hice arrocito, que está aquí ya listo. Se está cocinando la chuleta, unas tajaditas y hice un puré de papa. Díganme si esto no está divinísimo este almuerzo. Ya quiero almorzar. Matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long. Bueno, así quedó mi almuerzo. Miren, la chuleta ahumada, el puré de papa, el arrocito y las tajadas. Y este es el almuerzo de Adrián David para que se lleve. Miren, está bien profundo. A él sí le he hecho mucho más de todo, así que bueno, ya está listo. Y bueno, todo este desastre se va a cambiar así. Miren qué espectacular quedó de limpio todo por este lado y también por este lado. Estos corotos se tienen que secar. Los voy a dejar secando ya que no estoy tan apurada. De aquí a la tardecita se secan y después las colocamos en su sitio. Y bueno, ya limpia la cocina. Necesito realizar trabajo de diseño urgente. Todavía me falta lavar el baño y limpiar el piso. Pero esto de diseño es medio urgente porque es una clienta que me contrató hoy. Quiere un diseño de una marca y bueno, tengo que agendarla y enviarle el calendario de entregas de los diseños. Y otra es una cliente vieja de diseño, pero que perdió todo. Nunca guardó sus logos ni todo lo que yo le hice. Entonces me llamó ayer en la noche. Ay, que si yo tenía eso. Yo le dije que sí, pero que tengo que buscarlo en los discos duros. Así que tengo que ponerme a hacer eso. Pero antes de hacer eso, vengan y les enseño cómo está el cuarto. Miren el desastre. O sea, ayer fue luna creciente y me corté el cabello, señores. Todas esas puntas me las corté. Todas esas puntas horribles que se ven ahí. Y bueno, miren el desastre aquí. Miren el desastre aquí. Todas esas son facturas o papeles que tengo que organizar. Y bueno, como yo trabajo aquí con ese desastre. Así que primero vamos a organizar esto y después nos ponemos a trabajar. Les enseño. Order my food. Let's stay up.
Bueno, ya trabajé por el día de hoy la parte de diseño y ya organicé el presupuesto familiar, que también tenía que actualizar unas cosas. Ahora sí vamos a lavar el baño, pero no es una limpieza profunda porque hace algunos días hice una limpieza profunda, así que lo que vamos a hacer es una limpieza, ¿saben? Normalito, una limpieza normalita del baño como para mantenerlo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y bueno, amigos, para que el baño se mantenga limpio, lo que hago es barrerlo como primera parte. Eso es lo primero que hago, porque acuérdense que ese polvito como que se levanta después. Y bueno, he hecho mi jabonadura en el piso de la ducha, en la poceta y en el lavamanos. Y empiezo con el lavamanos tallando muy bien. Esta vez tenía que cambiar este jabón y así que lo lavé primero y ya después sí me puse a lavar todo el lavamanos. Ya después de lavar el baño me puse a rellenar el pote del jabón. Este jabón lo compré en Farmatodo, se los enseñé en el video pasado. Es para las manos y bueno, lo probé y excelente quedó en el pote. Y ya de último paso un trapito, ese trapito es del baño solamente, con mi mezcla de Fabuloso con vinagre. Por el lavamanos solamente, en la poceta ya no paso más. Solamente por el lavamanos y también por el espejo, pero eso creo que no se los grabé. Y bueno, una limpieza profunda a toda la casa no puede culminar sin dar una buena barrida y trapeada por todo el apartamento, así que eso es lo que vamos a hacer. Empecé barriendo muy bien la sala. No se pueden imaginar la cantidad de tierra que había, porque el fin de semana no barrí, pasó el lunes y no barrí, y hoy, que era martes, ese día, no se pueden imaginar la cantidad de tierra. Bueno, ahí la están viendo. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Ya barrí y pasé coleto en todo el apartamento. Me siento muy orgullosa de mí. Estoy cansadísima, he hecho de todo hoy, siento. Pero bueno, voy a terminar de colocar todo en su sitio para ya así tener todo organizado.
Y bueno, así damos por culminada esta limpieza extrema. Nos tomó 2 días, pero logramos limpiar cada habitación de nuestro hogar. Si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias por ver. Lo aprecio y lo valoro demasiado. Recuerda que me ayudas mucho dándole like, suscribiéndote y comentando en el video. Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.